Buen día, gente. Soy Juana Loca y esta es la mejor hora para escuchar Vive y Lucha en Radio Tirso Libertaria. ¡Salud! El anarquismo considera que con la desaparición del monopolio de la propiedad debe desaparecer también el monopolio de la dominación y que toda forma de Estado no podrá ser nunca instrumento de liberación humana. El anarquismo se opone a todas las tendencias de organización inspiradas en el centralismo y el Estado. El anarquismo rechaza toda actividad parlamentaria y de colaboración con los órganos legislativos. El anarquismo rechaza también todas las fronteras políticas y nacionales y no reconoce otras diferencias que las de la naturaleza. Salud, amigas y amigos, bienvenidos de nuevo a Radio Tirso Libertaria. Os presentamos hoy nuestro magazine Vive y Lucha y os recordamos nuestro WhatsApp 692-720150, 692-720150 y nuestro mail radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. También ponemos a vuestra disposición el canal de Telegram de Radio Tirso Libertaria, nuestro canal en YouTube, Radio Tirso Libertaria, y las cuentas de Instagram y de Facebook, Radio Tirso Libertaria, así como la cuenta en Twitter donde somos @radiotirso, desde donde difundimos nuestros programas y sabéis que nos podéis mandar vuestra música, propuestas de temas o lo que os apetezca. Mandarnos también vuestros chistes. Bueno, amigas y amigos, seguimos en Radio Tirso Libertaria, vuestro programa Vive y Lucha, y bueno, hemos tenido unos días de fiesta, Semana Santa. Bueno, hay que recordar que esta fiesta ha sido festivo para los trabajadores gracias a la lucha social en la calle. Bueno, ¿qué tal, Natalia y Thor? ¿Habéis estado por ahí? ¿Os habéis ido fuera? ¿Habéis cogido algún avión o algo? A ver, contadnos un poco. Avión no, hemos estado de pateo por el campo. Bueno, pues yo sí he estado con mi vecino Miguelín, porque nunca había cogido en avión y tal. Ya sabes que te conté que tenía un gato, Miguelín, ¿no? Y le ha llamado al gato. Y claro, cuando abre alguna botella de vino, viene el gato corriendo, me ha llamado. No. Bueno, el caso es que dice Miguelín que no había cogido nunca un avión y tal. Digo, bueno, vámonos a Teruel. Y Teruel existe, sí, Teruel existe. Ya cogemos, nos vamos a Barajas, nos montamos en el avión, ahí estamos en el avión, se asoma Miguelín por la ventanilla y dice, joder,
tronco. Dice, ¿es verdad lo que me dijiste, que desde el avión se ve a las personas como si fueran hormigas? Digo, vamos a ver, es que son hormigas, que todavía no hemos despegado. Bueno, y después de la tontería de todos los días, ¿verdad? Vamos con la actualidad. No es ninguna novedad que existen dos justicias en Chile. Una para blancos, con todas las garantías y la eficacia, y otra para los mapuches, donde solo se cumplen las formas, pero nunca se hace justicia. Esta situación que denunciamos se hace latente en el proceso por el cual un conjunto de carabineros del Servicio de Inteligencia realizaron todo un montaje para causar a diferentes mapuches y organizaciones en lo que se denominó Operación Huracán, donde finalmente resultaron imputados estos funcionarios policiales por diferentes delitos, sin que después de 5 años se haya desarrollado la preparación de juicio oral, en fin, principalmente por las maniobras dilatorias de la defensa, que sin mediar escrúpulos han buscado todas las formas para impedir el desarrollo de la audiencia, contando con el apoyo de la jueza María Castillo, de clara tendencia anti-mapuche. En fin, esto pasa en Chile y pasa también en nuestro país. Y hablando de la política migratoria de México, la tragedia de Ciudad Juárez, allí en México, según la versión oficial, los 40 migrantes muertos en una estación de la Secretaría de Gobernación en Ciudad Juárez se suicidaron prendiéndose fuego. Esta es la conclusión a la que llegamos tras las investigaciones realizadas por el gobierno mexicano acerca de esta dramática tragedia que dejó a 40 migrantes de distintas nacionalidades fallecidos en una estación o prisión migratoria en Ciudad Juárez, que es fronteriza con los Estados Unidos. La mayoría fueron detenidos por la policía tras una redada llevada a cabo en las calles de esta ciudad de 1,5 millones de habitantes y que carece de la infraestructura necesaria para poder acogerlos. Esta semana hemos visto que el ejército de Israel detiene la final de la Copa de Palestina lanzando gas a jugadores y aficionados. Desastre total lo que ha sucedido en la final de la Copa de Palestina. El partido que medía a los equipos del Central Balata y Jabal al-Mukaber fue interrumpido por la entrada por la fuerza del ejército de Israel. Todo lo hacen siempre, vamos. Las Fuerzas Armadas irrumpieron en el estadio lanzando gases lacrimógenos que provocaron la asfixia de aficionados y jugadores, obligando a detener el partido durante muchos minutos. Los altercados se produjeron en la localidad de Al-Ram, en la zona este de Jerusalén. Las Fuerzas Armadas irrumpieron en el perímetro del estadio y lanzaron estos gases dentro del recinto deportivo, tal y como han informado varios medios de origen palestino, especialmente la agencia oficial de noticias Wafa. Y nos vamos ahora a París, donde un grupo de manifestantes han tomado la sede de BlackRock, estoy espléndida hoy, mayor fondo financiero mundial, en medio de las protestas contra Macron. Estos manifestantes irrumpieron en la sede en protesta contra la reforma previsional. Con bengalas y bombas de humo ingresaron al edificio levantando pancartas mientras coreaban consignas contra el gobierno de Emmanuel Macron. BlackRock es el fondo financiero más grande del mundo y ha sido objeto de críticas por su papel en la gestión de los fondos de pensiones y por la imposición de sus agendas políticas sobre las corporaciones de las que es accionista, así como las presiones a los estados nacionales. El gobierno francés impuso por decreto una reforma de las jubilaciones que viene siendo objeto de críticas y protestas generalizadas en todo el país. Los manifestantes que irrumpieron en la sede de BlackRock ven a la compañía como un símbolo de la usura y la codicia corporativa.
Bueno, ya aquí en el país han sido condenados por tortura 6 mozos que dieron una paliza a un conductor y a su acompañante. La audiencia de Barcelona ha condenado a penas que oscilan entre los 2 años y medio y los 5 años y 1 mes de prisión para 6 mozos de escuadra por los delitos de lesiones y torturas cometidos al agredir brutalmente al conductor de un vehículo y a su acompañante. Su intención era castigarles por haber huido previamente de un control policial. El tribunal les impone una pena menor a la prevista al aplicarle el atenuante de dilaciones indebidas durante la instrucción del proceso. La sentencia acredita que los agentes golpearon y propinaron puñetazos y patadas en todo el cuerpo a la pareja, al tiempo que les insultaban y trataban de intimidarles y humillarles, diciéndoles cosas como os podríamos matar y aquí no se enteraría nadie. Bueno, esto lo hacen normalmente, lo vimos también en la última concentración por Alfredo Cóspito, como utilizaban las mismas tácticas aquí los antidisturbios de la Policía Municipal de Madrid. Y la Fiscalía da un giro radical y pide ahora la exculpación de los 3 policías que mataron a tiros a un joven en Vallecas. La Fiscalía de Madrid ha cambiado radicalmente su posición en el caso de la muerte a disparos de un joven en este barrio de Madrid por 3 policías nacionales. De proponer que fueran juzgados por homicidio con una eximente incompleta, el Ministerio Público ha pasado en el último momento a solicitar el archivo de la causa para los agentes. La Fiscalía de Madrid, que dirige María Pilar Rodríguez Fernández, alega para su petición de archivo el contenido de 2 repentinos informes de la propia policía incorporados a la causa cuando ésta iba camino del juicio con jurado y poco después de que el sindicato mayoritario de la policía iniciara una serie de movilizaciones exigiendo que no se sentaran en el banquillo los 3 policías, afiliados de su organización. Para esto sí funciona el sindicalismo, parece, ¿no? Este año se conmemora el 90 aniversario de los sucesos de Casas Viejas, un hito fundamental en nuestra memoria de clase trabajadora. En enero de 1933, los jornaleros de la aldea de Casas Viejas, en Cádiz, se levantaron contra la Fuerza Viva para proclamar el comunismo libertario. La insurrección solo duró unas horas, pero la represión a cargo de la Guardia Civil y la Guardia de Asalto Republicana fue feroz, acabando con la vida de 25 campesinos del pueblo. Desde entonces, Casas Viejas está en el martirologio de la clase obrera como ejemplo de lo que son capaces el Estado y el capital para acabar con las ansias revolucionarias, pero también indica el camino de la utopía del ideal libertario al que no debemos renunciar nunca. ¡Miau! Ha venido otra vez el gato, eso que no le hemos llamado. En fin, vamos con la poesía de nuestra artista Natalia. Se apropiaron de la suerte que supone la posibilidad. Y después se apropiaron de nuestras tierras y nuestro trabajo. Se adueñaron de nuestros cuerpos y de las almas que atrapan. Se adueñaron de nuestros sueños y de nuestras vidas. Se apropiaron de nuestro hambre y de la voz de nuestras gargantas. Se apropiaron de nuestro conocimiento y de nuestros hijos. Se adueñaron del futuro y del desarrollo de los días. Se adueñaron del tiempo y de la contemplación. Corrompieron la existencia, contaminaron el ser, arruinaron nuestra esencia y se llamaron poder. Les regalamos nuestro aburrimiento, delegamos nuestra responsabilidad, asumimos nuestra minusvalía y les donamos nuestros mentes. Esclavos sin remedio de vergüenza, juguetes rotos sin hilos para el remiendo, niños que mueren a la sombra de la espera y viejos sin honra que viven muriendo.
Ofrecemos nuestro hambre, ofrecemos nuestro tiempo, ofrecemos nuestras mentes y abandonamos nuestros cuerpos. No tenemos palabras para gritar, no tenemos motivos para luchar, no tenemos ocio para nuestro tiempo, no tenemos vidas que construir. Quizá todo esto sea incierto. No tenemos boca para hablar de dignidad, no tenemos más que perder, no tenemos nada que enmendar, no tenemos razón que evolucionar. Repensemos. Vivimos a falta de lo necesario, morimos sin conseguir lo merecido. Entonces, libres de propiedad, recuperemos lo que es nuestro. Muchas gracias, Natalia. Como siempre, espectacular la poesía de nuestra artista. Bueno, amigas y amigos, hoy vamos a tratar en nuestro programa un tema muy interesante. Vamos a hablar de la propiedad privada desde un punto de vista anarquista. Y para ello tenemos dos invitadas con nosotros que, bueno, vienen a compartir su experiencia y sus opiniones. Están con nosotros Juana la Loca y Baudilio Bernardino. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Bien, bien. Estamos. Buenas tardes, muy bien, muy bien. Os agradecemos mucho que estéis con nosotros hoy en Radio Tirso Libertaria, nuestro programa Vive y Lucha. Y para dar un poco de contexto al tema que nos atañe hoy, vamos a empezar a leer un poquito. Según los datos de la ONU, que están recogidos desde hace 3 años, se puede estimar que en el mundo hay actualmente unos 7.700 millones de personas. Y en este mundo es donde actúa el anarquismo. Esta es nuestra realidad. Sin ideas, sin ideología que configuren una visión de las personas, de las sociedades, de la naturaleza y del universo en su conjunto, no se puede actuar en esta sociedad y mucho menos pretender transformarla hacia un destino cualquiera. El anarquismo es, ante todo, una idea y se convierte en movimiento social organizado con una ideología de las cosas y de los seres humanos. Claro, es una idea que nosotros vamos sembrando día a día. No quiere decir que se vaya a hacer efectiva en un futuro próximo, pero sí esperamos que vaya calando y en un futuro más o menos lejano consigamos convertir esta sociedad. Las semillas van quedando, Mario, lo del tema de que florezcan ya es cuestión de tiempo. El anarquismo se convierte en movimiento social organizado con una ideología de las cosas y de los seres humanos. El ansia y la voluntad de transformación social hacen del anarquismo una ideología en toda su amplitud, con ideas propias sobre todo de los ámbitos de la vida individual y colectiva, sobre la naturaleza y el universo. El anarquismo, además de una idea, se convierte en una acción organizada individual y social. Ya tenemos la teoría y práctica del anarquismo. Para el anarquismo, el origen de todos los problemas e injusticias sociales radica en el poder, en la autoridad, en la violencia, en la religión, en el gobierno de los seres humanos. Las clases sociales, la explotación económica, la propiedad privada de los medios de producción, las injusticias sociales y económicas, la ignorancia y la incultura son producto del poder y de la autoridad. El poder, la autoridad y la violencia anteceden al capitalismo y a la propiedad de los medios de producción. Por eso nosotros, como anarquistas, estamos en contra de la propiedad privada, porque se usa como dominación y como poder. En un sencillo análisis del anarquismo, podríamos decir que es libertad e igualdad real para todos y en todos los ámbitos de la vida individual y colectiva, que lleva consigo la justicia económica y social, la desaparición de la propiedad privada de los medios de producción, la eliminación de las clases sociales y la puesta en práctica de la libertad real como capacidad de decisión del ser humano en todos los órdenes de su vida, la realización de la soberanía individual como capacidad de la persona para pensar, decidir y actuar por sí mismo, y la independencia económica como posibilidad de satisfacer las necesidades materiales sin actuar de forma contraria a nuestra ética. La economía anarquista es la única doctrina económica puesta al servicio del conjunto de la sociedad en igualdad económica y social real, sin propiedad capitalista ni estatal, con una propiedad social en los medios de producción, con una distribución justa e igual de la riqueza y del trabajo, sin clases sociales, con identidad de intereses. El consumo dirige a la producción, donde cada uno aporta según sus posibilidades y recibe según sus necesidades. Claro, es que es fácil imaginar, ¿verdad?, los medios de producción sin que haya poderes de jefes, ¿no? O sea, en un modelo corporal, o sea, en un modelo asambleario y en un modelo de cooperativas,
que es como deberían funcionar las cosas, donde no hubiera opresión, donde cada trabajador se implicaría según sus medios y sus posibilidades en conseguir la producción para el grupo, y el grupo pues ayudaría a cualquier trabajador en cualquier momento. Todo esto es posible, se puede hacer, ¿verdad? ¿Entendéis, compañeros, que se puede llegar a realizar en un futuro lejano, más que cercano? O sea, desde luego es un horizonte deseable, en cualquier caso. Igual el problema serían las estrategias que seguimos hasta llegar ahí, ¿no? Hay diferentes tipos, incluso de anarquismos, de entender, ¿no?, esa igualdad económica. Quizá hay una apuesta por las cooperativas. A día de hoy a mí me parece una apuesta limitada, sobre todo en comparación con el horizonte, porque, bueno, yo soy del anarquismo en la libre asociación, no sé si... Sí. Bueno, si se entiende desde ahí. Y entonces aquí al final, o sea, la gestión económica en la realidad que existe se queda muy corta. Igual, claro, ¿cuál es la otra aportación? Pues bueno, pues están sindicatos, están Creo que debería haber diferentes fórmulas y repensar fórmulas, desde luego, y no quiero derivarme a otros temas, porque se nos va de la propiedad privada. O sea, elegir unas estrategias diferentes a cómo enfrentar esta realidad, sobre todo asumiendo que quizá no sea una cosa que vaya a ocurrir rápido. Entonces sería cómo enfrentamos esto ahora desde ya, sin caer en, que luego hablaremos, imagino, cuando empecemos a hablar de la ocupación, sin caer en modelos de vida alternativos que sí o no pueden ser más útiles, pero sí, desde luego, en cómo posicionarse contra esto es sí paliar poco a poco, sin, aunque sea con estrategias radicales en el sentido de el problema de la propiedad privada, o directamente, o sea, renunciar a esos traslados y intentar derrumbar, por decirlo de alguna manera, y enfocar más las estrategias al derrumbe de lo que ya existe. Claro, efectivamente, hay que derrumbar lo que existe actualmente, porque lo que existe actualmente nos está llevando al caos y nos está llevando a la esclavitud de las personas por las personas, ¿no, Natalia? No nos está llevando, nos tiene en la esclavitud. Claro, es que realmente es complejo lo que estás planteando, porque esto es lo que, desde mi punto de vista, implica el hecho de que la sociedad pueda abrazar un cambio que pueda haber viable, porque va llegando como poco a poco y le vas como introduciendo en esta realidad o en esta viabilidad de un futuro lógico y natural, o supone una ruptura de a tomar por culo todo lo que conocemos porque no vale, hay que replantear las cosas, en cuyo caso, claro, la gente no acepta, ¿no? Entonces, esta es la complejidad realmente del tema de ¿hacemos algo en el entretanto o nos le hemos levantado la cabeza y a capón con lo que llegue, que no va a ser de hoy para mañana y que será una estructura, una estrategia que se tiene que desarrollar muy poco a poco, pero que en cualquier caso tiene que llegar porque es a donde aspiramos? Efectivamente, no será de hoy para mañana, pero llegará, no tengáis ninguna duda. Os dejamos con un poco de música. Bueno, va. ¿Quién iba a darle a la cinta ahí? Vale, Ya está ocupa y grabando. resiste. Muchos locales vacíos y gente tirada en la calle. La propiedad privada es un robo contra todos los que no tenemos un pavo. Bueno, a ver, que han ocupado 9 casas en Móstoles. A ver si os enteráis y vais ahí a echarles una mano. Bueno, seguimos en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha. Os recomendamos nuestro canal de Telegram Radio Tirso Libertaria y nuestro grupo de Telegram, que últimamente está muy animado y donde hay bastantes opiniones, información. El grupo es Luchas Libertarias. En fin, continuamos hablando sobre la propiedad privada.
que, en fin, es una de las tres cosas en las que se oponen todos los anarquistas, junto con la autoridad jerárquica y el Estado, ¿verdad? Nos oponemos a la propiedad privada, como ha explicado nuestro compañero Baudilio. Hoy en día el sistema dominante de propiedad privada es de naturaleza capitalista y, como tal, los anarquistas tienden a centrarse en este sistema y en su régimen de derechos de propiedad. Porque, claro, la propiedad viola la igualdad por el derecho de exclusión y de negociación, y el libre albedrío por el despotismo, su perfecta identidad con el robo. Claro que, en fin, los anarquistas, por lo tanto, nos oponemos a la propiedad privada, es decir, al capitalismo como tal, ya que es una fuente de coerción, de autoridad jerárquica, así como de explotación y, por lo tanto, de privilegio y desigualdad de las élites. Se basa y produce la desigualdad en términos de riqueza y de poder. Y es que, en primer lugar, la propiedad privada reconoce el hecho de que la tierra y sus recursos, patrimonio común de todos, han sido acaparados por unos pocos. Por lo tanto, cuando vendes tu trabajo, estás vendiendo tu libertad en el momento. La propiedad privada, por lo tanto, produce una forma muy específica de autoridad dentro de una sociedad, una estructura en la que unos pocos mandan a los muchos durante sus horas de trabajo. Estas relaciones de producción son inherentemente autoritarias y encarnan y perpetúan el sistema de clases capitalista. En el momento en el que entras en la fábrica o en la oficina, pierdes todos tus derechos básicos como ser humano. No tienes libertad de expresión, ni de asociación, ni derecho de reunión. Si te pidieran que ignoraras tus valores, tus prioridades, tu criterio y tu dignidad y los dejaras en la puerta al entrar en tu casa, podrías considerar con razón que la tiranía está presente precisamente cuando haces tus horas si eres un trabajador. No tienes nada que decir sobre lo que ocurre. Claro, efectivamente, y sobre todo porque desde los poderes, ¿verdad?, nos están vendiendo la felicidad, la clase media, el consumismo, el consumir, y esto es todo lo contrario de nuestros ideales, ¿verdad, compañeros? ¿Podéis explicarnos algo sobre el tema del consumismo y cómo afecta gastar y consumir no solo al planeta, sino a nuestras propias vidas? Porque no da la felicidad acaparar más, lo que da la felicidad es compartir entre nosotros vivencias, ¿no creéis? Adelante, sí. Juana. Por ejemplo, no da la felicidad, no te hace libre consumir, sino que más bien te ata. Genera dependencias, te ata al trabajo asalariado, por ejemplo. Claro, y lo vemos sobre todo, yo lo veo muchas veces en las montañas de basura, como tiran, gente de estos así, tiran cosas completamente nuevas, o sea que uno necesita estar yendo a la tienda, dándose una vuelta por ahí, vemos cómo este capitalismo salvaje y este consumismo exacerbado lleva a la propia destrucción, ¿no creéis? Pues sí, efectivamente, lo vemos. Las calles pueden ser desde campos de batalla hasta supermercados en donde todo es gratuito. Sí, igual claro, también sí. Quería apuntar, ¿no? O sea, que la felicidad al final, o sea, es una cuestión, un concepto. Claro. Quizá como, o sea, expresado mucho antes, pero el capitalismo se ha apropiado también de esto. Entonces ahora la propiedad, claro que va ligada al consumo, y más allá de que vaya ligada al consumo, también está como un horizonte, en el que efectivamente los pasos hacia ello es tener más, ser más, conseguir más. Claro, efectivamente, y es lo que nos lleva a la autodestrucción. En segundo lugar, los que tienen propiedades explotan a los que no las tienen, y esto es algo muy claro. Esto nos lleva a la segunda razón por la que los anarquistas se oponen a la propiedad privada, porque produce relaciones sociales autoritarias y jerárquicas, por supuesto. Para todos los verdaderos anarquistas, la propiedad se opone como fuente de autoridad, de hecho de despotismo. El propietario, el ladrón, el héroe, el soberano, todos estos nombres son sinónimos, impone su voluntad por sí mismo y no sufre ni contradicción ni control, es decir, pretende ser poder legislativo y poder ejecutivo al mismo tiempo. Claro, ahora cuando dices esto, Natalia, me recuerdo las palabras de Baudilio cuando nos decía los verdaderos anarquistas o el verdadero anarquismo. ¿Nos puedes desarrollar un poco esto que nos hablaste antes sobre el tema de
¿Cómo veías el anarquismo? Bueno, en cualquier caso, yo nunca me atrevería a hablar del verdadero anarquismo. Bien. De hecho, ni soy ni creo que sea nunca un verdadero anarquismo ni un verdadero nada. Ya. Quiere decir, anarquía. Son horizontes que he opuesto y palabras y conceptos que se asemejan a lo que yo quiero para mí y para el resto. Eso para ponerlo como apunte, seguro. Y cuando hablo de los futuribles, de los que hemos hablado antes, estamos hablando de pues, a libre asociación, o sea, esos grupos humanos que deciden, seguramente y necesariamente, de forma bastante más pequeña de cómo existen ahora los grupos humanos, deciden qué y cómo hacer con su vida, a nivel económico y a nivel social. Entonces, desde ahí, claro que las producciones cambian, desde ahí, obviamente, la relación con el hábitat cambia, y bueno, todas estas cosas que habéis apuntado al principio y que, desde luego, pues más o menos conocemos o podemos ir conociendo, sobre todo si escuchan vuestro programa un poco, pues te quedas con unas pinceladas de lo que serían horizontes deseables, sí. Desde luego son horizontes deseables porque, claro, la propiedad privada en sí es un estado en pequeño, con el propietario actuando como señor soberano sobre su propiedad, de modo que es rey absoluto sobre los que usan su propiedad. Esto lo podemos extrapolar, pues claro, el dueño de la empresa es soberano absoluto y propietario de los trabajadores, ¿verdad? En fin, esto significa que, lejos de proporcionar una esfera de independencia, una sociedad en la que toda la propiedad es privada, hace que los que no tienen propiedad dependan completamente de los que sí la tienen. Esto lo vemos en la actualidad en nuestro país y vemos sobre todo con estos políticos que tenemos, ¿verdad? Que lo que hacen es dar pequeñas limosnas a gente que no tiene nada para que no se levanten y no luchen, ¿no? A tenerlos ahí dormidos, descansando tranquilamente, distraídos, te damos tu renta mínima, te damos una limosneja para que sigas ahí sin protestar, sin levantarte y sin salir a la calle a luchar. Dinos. Sí, apuntar que esto además es muy relativo. Claro que existen estas medidas, no son de tan fácil acceso, no llega todo el mundo a estas, no, es que esté la gente sin recursos, teniendo unos recursos mínimos para no levantarse, no. Claro que existen un concepto social de la ayuda, con unos objetivos, efectivamente, de no generar el cambio de la estructura, sino que se mantenga así el tiempo que se pueda, pero vamos, funciona mucho más. La estructura del dormir a la gente, no sé, en el sentido, quiero decir, de entretenerla, o sea, con trabajos basura, pero lo mínimo para sobrevivir, de entretenerla con cosas que consumir, ya sean de televisión, ya sea de lo que sea, eso funciona mucho más que lo otro. Y de verdad, o sea, no se cubren esas necesidades. Habría que ver, y tampoco se puede dar lugar a este debate también, o sea, porque no creo que no son las ayudas las que hacen no levantarse. Quiero decir, la democracia cultural existe, quiere decir, el todo está bien existe, el si no te ha salido bien es porque tú no te lo has trabajado. Y la falta de cultura de la cooperación y de la asociación existe y va incluso más allá, o sea, va más allá de las medidas de un Estado. Otra cosa es que son docenas y docenas de años o cientos de años de historia en las que esto se ha ido implementando. Claro, efectivamente, porque claro, no solamente eso, sino también con la amenaza continuamente en los medios de comunicación del paro, del aumento del paro, de las listas de paro, o sea, usan eso como para atemorizar a la población. Sí, nada, que son una serie de valores cristianos de hacer creer el sentimiento de culpa, bla, 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 ¿no? Como que al final una llega a creer que es incapaz de llegar a poder conseguir o decidir por una misma sobre su propia vida. Y nada, estaba recordando que hubo un banquero que dijo que los trabajadores eran peligrosos, por supuesto, puesto que un trabajador no tiene mucho, por tener no tiene apenas ni un techo, ya que o es del banco o es de otro pequeño propietario, que vaya tela también, lo de los pequeños propietarios, los rentistas, ¿no? Y nada, eso, cuando no tienes nada que perder, pues
Tienes todo que ganar. Ahí está, efectivamente. Y ahí es que está. este creo que es el problema y esta es la clave. Por esto iba a decirte, Mario, que no estoy de acuerdo con el concepto de que el Estado nos da limosna, porque creo que va mucho más allá y está más relacionado con esto que acaba de decir Juana. Es que al final con lo que se han hecho es con... o sea, lo que nos han acaparado es esta posibilidad, ¿no? Este sueño de que nosotros podemos aspirar a, y bajo este halo, ¿no? de cristianismo, porque es que vivimos en una puta moral cristiana al final, como, o sea, nos estamos fustigando todo el tiempo de lo que nos merecemos o lo que no nos merecemos, nos creemos realmente que lo que tenemos o a lo que podemos acceder es todo a lo que podemos acceder, punto, pelota. Entonces no vamos más allá. Este es el problema, que nos han hecho creer que no tenemos, o sea, que sí que hay cosas que perder. Entonces, porque claro, hace 100 años la gente tenía muy claro, es como, no, claro, es que voy a la calle, es que tengo hambre, es que lo necesito, pero era como, a pesar de que esta situación es real, la gente mentalmente no quiere asumir que esa situación es real. Entonces, eso es lo que nos han robado y creo que ese es el problema, que el Estado ha conseguido que nosotros creamos que tenemos todo que perder, porque podemos perder nuestra tele, nuestra suscripción al Netflix, nuestro móvil. Hostia, es que al final es materialismo puro y duro, que es lo que nos integra en esta red de la que no podemos salir, porque realmente nos lo creemos. Añadiendo a todo esto, estoy súper de acuerdo en todo lo que has dicho, una cultura de la pacificación, es una cultura de la paz, ¿vale? En el sentido de que no existen modelos de lucha o estrategias de lucha que se salgan, son condenables a casi ya todos los ámbitos de lo social. Es decir, nos pasa incluso en modelos de lucha que se pueden plantear, hay cosas que ya no son concebibles. Entonces, en esa paz, desde luego seguro que el Estado ha ganado. No, desde luego, y claro, me llama la atención lo que habláis de la religión. Ya los antiguos romanos, cuando vieron que perdían el imperio por la fuerza de las armas, ¿verdad?, se inventaron la religión para seguir dominando su propio imperio. En fin, esto... Tendrían que volver los vagaudas. Sí. Los bárbaros. Los bárbaros, sí. Bárbaros, en fin, bárbaros son los que esclavizan a los trabajadores. Bárbaros son todos los políticos que tenemos ahí viviendo ahí como reyes, ¿verdad?, a costa de todos los que van a echar la papeleta cada 4 años a las urnas. Y bárbaros también son los de fuera, los del margen, los que están esperando en el abismo para salir y cambiar todo, quizá. Esos son los mejores bárbaros y los que estamos aquí esperando que nos organicemos. Reivindicamos a los bárbaros como parte del colectivo punk. Ya, Conan el bárbaro. Siempre al margen. Vale, bueno, pues todo esto que estamos hablando, ¿verdad?, es lo que garantiza la explotación del trabajo ajeno y el sometimiento de unos a la voluntad de otros, en directa contradicción con lo que prometen los defensores de la propiedad. Además, debería ser fácil ver que el capitalismo, al dar lugar a una ideología inalienable del derecho a la propiedad privada, también dará rápidamente lugar a desigualdades en la distribución de los recursos externos y que esa desigualdad en la distribución de estos recursos dará a una nueva desigualdad en la posición de negociación de los propietarios y los sin propiedad. Aunque los defensores del capitalismo y en general tratan de justificar la propiedad privada afirmando que la autopropiedad es un derecho universal. Y desde luego la propiedad privada no es un derecho. A ver, lo que es un derecho es el acceso a la vivienda y tener una vivienda y unas condiciones dignas para vivir. Pero tener propiedad de sus viviendas nunca ha sido un derecho, por mucho que no lo quieran vender. Sí, o sea, perfecto, Mario. Además, eso que es que en realidad que los derechos que tenemos, que podemos plantearnos siquiera qué significa el concepto derecho, pero bueno, ¿qué te parece planteado todo este melón y habiendo dado pinceladas realmente de cuál es el contexto? Hacemos un apunte y vamos con un poco de musiquita para masticarlo todo. Nada, que no sé si un derecho, o sea, no sé si la palabra derecho es acertada porque entender las cosas en términos legales de derecho o no derecho, pues bueno, simplemente es una necesidad básica y por lo tanto debería tomarse sin permisos ni derechos. Sí, en cualquier caso creo que el derecho es un concepto a veces equivocado y que lo reclamamos, y es verdad, la realidad económico-social en la que estamos, pero el derecho necesita de una autoridad y una regulación, en la cual no es deseable. Claro que ahora mismo hay que luchar por derechos porque vienen impuestos y se han conquistado, pero los derechos no son, o sea, lo inalienable es, o sea,
No estoy cortando lo que me... Bueno, da igual. O sea, lo que no... O sea, los derechos necesitan de una regulación, por lo tanto van a venir siempre dados desde arriba. Entonces, la aspiración sería de, bueno, tomar la decisión en colectivo de lo que se quiere conseguir. Repitiendo, efectivamente, que ahora, como vivimos en un Estado de Derecho y nos movemos en él, las cosas que se han conseguido, bueno, como mínimo se tendrían que mantener. Y aseguras, que ni siquiera se aseguran en muchos de los casos, claro. Claro, porque nos decían, por ejemplo, que las 8 horas, las 40 horas semanales, ¿no? Las 8 horas al día se lograron votando. No, se lograron incendiando las calles y quemando los coches. Vamos con un poco de... Y sin respetar los pasos de cebra. El patio de mi casa es particular, está abandonado, surge sin usar. La plata lo hicieron para procrear, pero cuando entramos lo hicimos cambiar. Estamos en casa de otra solución, sin respuesta mejor ocupación. Somos estudiantes currelas y parajes, es mejor luchar que vivir acobardada. Ahora mi casa parece distinta, las ratas emigraron a la alcantarilla. De una casa muerta hicimos una vida, reímos, discutimos, vivimos en familia. Denunciaremos a los especuladores, si ocuparemos sus emociones. Ellos vendrán a por nosotras, si no desalojan, ocuparemos otra. Ocupación, lucha por libertad. Ocupación, contra esta sociedad. Ocupación, hasta hacerlo verdad. Ocupación, contra especulación. El Estado te perseguirá, la policía siempre detrás. Mala prensa tendrás que aguantar, solo tú sabrás la verdad. Por eso mismo hay que ocupar institutos sociales y así demostrar que esto no te gusta, lo quieres cambiar. Es solidaridad, es mejor que especular. Pero un día las ratas volverán, malas conformes y sudos al mar. Vestidas de negro, azul o marrón, un desalojo, otra ocupación. Tú te encuentras igual, tienes casa o sitio donde estar. Simplemente lo quieres denunciar, Cooper resiste hasta el final. Unos se ocupa. Ocupación, lucha por libertad. Ocupación, contra esta sociedad. Ocupación, hasta hacerlos temblar. Ocupación, contra especulación. Seguimos en Radio Tirso Libertaria, en vuestro programa Vive y Lucha, y os recomendamos nuestro canal de YouTube, Radio Tirso Libertaria. Bueno, pues seguimos aquí con Juana la Loca y con nuestro compa... Baudilio, hablando de la propiedad privada. Y bueno, recuperamos después de la música el concepto para que nos quede clarísimo. Solo mediante la abolición de la propiedad privada puede haber acceso a los medios de existencia para todos. Chimpún. O sea, esto es un claro. Con el fin de realizar la autonomía que la autopropiedad promete, pero que solo puede proporcionar en la realidad mediante la universalización de la autogestión en todos los aspectos de la vida. Entonces, abrimos aquí un melón. ¿Cuál es la diferencia realmente entre propiedad privada y posesión? Porque realmente los anarquistas definen el término de propiedad privada como un Estado que protege los monopolios sobre ciertos objetos o privilegios que se utilizan para controlar y explotar a otros. La posesión, sin embargo, es la propiedad de cosas que no se utilizan con este fin de explotación, que no permite la explotación de otros. Como por ejemplo, y esto en realidad puede ser también incluso debatible, poseer un coche, un frigorífico, un cepillo de dientes. Así, en muchas cosas pueden considerarse propiedad o posesión en función del uso que se le da y lo que implica para con otras personas. Hombre, desde luego el cepillo de dientes no creo que... ¿No, Natalia? Hombre, yo soy de compartirlo absolutamente todo, entonces pues, que al final es todo debatible. Cepillos de dientes comunitarios. Sobre todo si no se tiene cepillo de dientes. En resumen, los anarquistas están a favor del tipo de propiedad que no puede utilizarse para explotar a otro, el tipo de posesión personal que acumulamos desde la infancia y que se convierte en parte de nuestra vida. Nos oponemos al tipo de propiedad que puede utilizarse para explotar a las personas, tierras y edificios, instrumentos de producción, distribución, materias primas, productos manufacturados, dinero y capital en general. Claro, y es que efectivamente todo esto se usa para explotar a las personas, ¿no es así, compañeros? Se están haciendo señas. Sí.
Claro. Sí, efectivamente, creo que las descripciones que habéis elegido son muy acertadas. Igual, claro que todo es debatible. O sea, la posesión es un concepto, bueno, lo último habéis nombrado, ¿no? O sea, a partir de la infancia, de esto, igual la posesión que tienes de la infancia en realidad va más marcada y debería por las experiencias y los recuerdos que objetos físicos. En cualquier caso, claro que me parece interesante que alguien los pueda tener, pero igual que me parece interesante de aspirar a compartirlos si se quiere. Lo que está claro, efectivamente, es que todo bien, ¿no? Como se nombra, que pueda ser objeto de explotación o de dominio de una persona sobre otra, o que vaya a generar jerarquía porque una persona sí lo puede utilizar y otra persona no, es propiedad. Y estamos en contra de la propiedad. Claro, porque efectivamente, es que lo vemos, un propietario de un bloque de edificios está dominando a sus inquilinos y constantemente amenazándolos. En fin, vemos que la ocupación se ha convertido en un asunto de interés, ¿verdad?, para los medios de comunicación, así como para algunos partidos políticos, quienes han abordado el tema sin rigor periodístico ni conocimiento de causa, criminalizando la propia ocupación, centrándose principalmente en la manipulación de la opinión pública a favor de sus intereses o de los intereses que les financian. Claro, aquí entran en juego las empresas de alarma, ¿verdad? Todo esto, pon alarma para que no entren si te vas a la compra. Y ya lo hemos dicho más veces, ¿verdad? Cuando entran a robar a mansiones de multimillonarios, futbolistas muy ricos, ¿verdad? Entran ahí que están súper protegidas, con un montón de alarmas y cámaras, y entran a robar, ¿no? Entonces, claro, deberían poner las cámaras antiocupas para que no entran a robar en las mansiones, ¿verdad? Sí, dime. No, sí, quería hacer un apunte de lo de las alarmas, que es verdad que es un mundo muy curioso y realmente no sé si refleja, no sé qué problema especial tenemos en la sociedad, ¿no?, del Estado español, pero es cierto que es uno de los lugares del mundo, o sea, que más alarmas tiene a nivel total, creo, y sobre todo a nivel de relación con el índice de criminalidad que llaman. Estamos hablando de que empresas telefónicas tienen alarmas, como Movistar. Estamos hablando de que hay servicios mínimos de alarmas. Me voy a inventar los datos porque ni soy estadista ni tertuliano, ¿no? Pero sí que hay que no sé si eran 12 euros o 18 euros el servicio mínimo de que te pongan solo la placa de que tienes alarma. Ni siquiera te ponen la alarma. Pero existe el servicio de que te pongan la placa. Y también estamos hablando de que la tecnología hoy en día es tan barata para unas cámaras, unas cosas que piten, una conexión Wi-Fi, una conexión 5G, que efectivamente es un servicio muy barato, pero sí que han conseguido a través de horas y horas y horas y horas y horas de generar inseguridad en la televisión, pero además inseguridad, aparte de ficticia, ridícula, ¿no? De te van a ocupar la casa cuando vas a por el pan. Se han conseguido generar un dinero y un sistema de que no existe ahora. O sea, no hay barrios sin que estén mayoritariamente llenos de alarmas. De hecho, es más, y de esto a lo mejor luego podemos enfocar también, ahora mismo en según qué barrios, sobre todo de periferia, o sea, es muy común ver, igual que antes veías a un cartero comercial, ver a los comerciales de Securitas Direct o de Movistar o de Prosegur. O sea, es un nuevo ente de la calle. Igual que ves a la de Correos, pues ves a estos señores y señoras vendiéndote alarmas. Claro, efectivamente, porque esto lo han creado ellos, ¿verdad? Han creado una ficticia alarma social. Claro, que es que además saca provecho de las emociones y las circunstancias que hay detrás de cada persona, invisibilizando otras y, por qué no decirlo, generando mentiras y visiones reduccionistas de una realidad más compleja. ¿Por qué ocurre esto? Es que, claro, realmente lo que estamos planteando, más allá de que me parece tremendo que ahora exista el oficio de la puerta caliente de vendedores de alarmas, que es como muy heavy, ¿no?, a nivel conceptual, es que no llegamos nunca a plantearnos la raíz, que por qué hay gente que necesita entrar a robar, que bueno, los que tengan la suerte de acceder a una mansión, estupendo, pero es que ¿qué incita a una persona, qué hay detrás de que una persona tenga que aprovechar el que salga un vecino para colarse, si es que fuese real, a robar además qué? O sea, ¿cuál es la problemática? Que
que está rodeando todo esto, que qué tipo de sociedad estamos generando, sosteniendo e invisibilizando para que esto sea un problema para la gente que posee, lejos de que se pueda ser el germen del planteamiento de qué hacemos para que esta gente no necesite tener que estar quitando nada, ¿no? O sea, que ya lejos del concepto de propiedad de zona es como, coño, que es que estamos poniéndole solución al problema equivocado, que es que no es que todos tenemos que tener casas seguras con alarmas, sino que es que todos tenemos que tener casas con una nevera con comida, punto. Entonces, después de todo eso, pues podemos hablar de lo que queráis, claro, es que no... Además que a mí me llama mucho la atención es que incluso pienso en la tontería de esto, tú cuando entras a un banco, no sé, es que no sé qué sitios tienen bolígrafos, pero lo de que esté el boli atado con una cadenita, es que en realidad es que habla mucho de la sociedad que tenemos, ¿no? Y de cuáles son las aspiraciones o la forma que tenemos de relacionarnos entre nosotros, o sea, que salgas por la calle y que te das ir con el bolso debajo del brazo, porque en cualquier momento cualquier persona entra con mucho cuidado y te mete la mano y te quita la cartera, hostia puta, ¿hasta qué punto en realidad esto es cierto, no? Ahí en el banco quiero resaltar que se cree ladrón que todos son de su condición. Ya, eso es verdad. Bueno, nosotros en los 80 robábamos bancos y ahora son los bancos los que roban a las personas, ¿no? Sí, por suerte o porque nos hemos currado que así no sea, a mí los bancos no me roban, desde luego, pero estamos trabajando en ello para, pues eso, para que así sea o que no sea. Y... Es una realidad complicada, en realidad, Juana, porque Juana la loca, que siempre te llamo Juana Secas, como tú quieras, el nombre completo, que es una realidad complicada, pero claro, es que nos lo hemos trabajado. Hostia, es que el capitalismo y el neoliberalismo es que es tan fuerte incluso en esto, es como al final nos van metiendo cosas, y voy a recuperar un poco lo que comentabas de las alarmas. No nos vamos dando cuenta de los sistemas y de lo que estamos favoreciendo la inserción del sistema como ellos quieren. Es decir, yo cuando empecé a trabajar, yo tenía la posibilidad de cobrar con un cheque, te pagaban en mano. Ahora es que es impensable que ninguna persona que se considere trabajador activo pueda no tener una cuenta bancaria. Es como, ¿no? O sea, no, ahora ya con lo del tema de puedes pagar con el reloj, cuidado, que es que ya se está planteando que este año desaparecen las monedas de 1 y 2 céntimos, coño, que al final el hecho de que vaya desapareciendo poco a poco el dinero metálico y que se mueva solamente la tecnología también es óbice de otro tipo de control social que está todavía separando y alejando mucho más esta posibilidad de lucha de no, es que yo no tengo que entrar en esto, que tengo que tener siempre una alternativa, y nos la están negando porque nosotros no nos damos cuenta y la dejamos entrar con las manos abiertas, ¿no? Lo del tema de las alarmas, por ejemplo, es que lo hablaba el otro día en relación a, bueno, hablaba con mi suegro, vaya, y claro, el este de alarmas, a mí lo que además me preocupa además es como, ahora que estamos con lo de los móviles, nos escuchan, tal, coño, es que son gente que tienen acceso a lo que ocurre en tu casa, es que pueden escuchar lo que haces, es que realmente son ellos los que pueden saber si estás, si no estás, qué haces, cuáles son tus movimientos, cuando vas al baño, cuando vas a la cocina, o sea que en realidad lo que implica más allá de la instalación de la alarma, porque va a entrar un ocupa súper malvado a robarte la casa, es que es mucho más heavy, y esto lo estamos dejando entrar sin plantearnos que esto ocurre. Entonces, claro, el decir, no, es que no entro en esto, joder, es que es una lucha y un logro mayúsculo, porque es que no lo ponen nada fácil, realmente. Eso es, Claro. no entrar en eso cuesta como que hacer un contrato de trabajo, o sea, eso, en tanto que hacer un contrato de trabajo supone también tener que hacer un contrato con el banco para que a la hora de que te paguen puedas cobrar o... Bueno, nada, poco más. Sí, lo están imponiendo, porque daros cuenta, si yo saco 50 euros o 100 euros del banco, voy al mercado, pago con este billete de 100 euros, este billete, luego el frutero va y sigue rulando el dinero, pero si pagas con tarjeta siempre, nada más que son los intereses y el dinero y las cifras de los bancos. Dino, Baudilio. No, iba a decir lo primero, la broma, que está muy bien que sacases 50 euros y luego pagases con 100, con duplicar el dinero está muy interesante. No, Va con y que segundas, sí, claro. va con segundas, o sea, quiero Y decir entonces, que No será hay que está colando del billete del Monopoly. No, a lo mejor hay billetes por ahí que hay que irlo reintroduciendo. No, y que sí, no, y todo lo que habéis comentado anteriormente, por supuesto, de acuerdo, igual, y no solo, y no derivarnos el debate, pero efectivamente ya no es solo las alarmas, quiero decir, al final hemos introducido la tecnología en nuestra vida,
Y aparte del nivel cognitivo, aparte del nivel de relaciones sociales y aparte de todo esto, el nivel de control es absoluto. Quiero decir, nos movemos poniendo un mapa en el teléfono, nos escribimos todo el rato sabiendo dónde estamos, pagamos todo el rato diciendo qué estamos comprando, entonces es... Bueno, y aparte, efectivamente, ese último apunte que has dicho, cuanto el dinero menos en efectivo es, aparte del control que implica, también, o sea, en verdad estás dejando un beneficio al banco. Quiero decir, estás dándole una parte al banco y le estás dejando a un banco, en este sistema económico-financiero, una solvencia que si no, no tendría, ¿no? Si el dinero, que ya existe y lo generan ellos, pues bueno, tendría... Le estás dando todavía más herramientas. Efectivamente, así es. Dino, Juana. Además de que si es solo una minoría quien no quiere funcionar así o no puede, acaba resultando excluyente, raro, sospechoso. Es lo que quieren conseguir, efectivamente. Y es que los autoproclamados defensores del capitalismo de libre mercado no suelen ser nada de eso, mientras que los pocos que realmente lo apoyan solo objetan el respecto de la subvención pública del capitalismo moderno y apoyan alegremente la protección estatal de los derechos de propiedad. Cabe señalar que la conversión de la propiedad privada en estatal, es decir, la nacionalización, no cambia fundamentalmente la naturaleza de las relaciones de propiedad, solo elimina a los capitalistas privados y los sustituye por burócratas, que también son capitalistas al fin y al cabo, vaya. Claro, esto lo vemos en la representatividad política, ¿no? Lo que llamamos la dictadura del capitalismo, el capitalismo de Estado, ¿no? Como convierte en unos pocos que se autodenominan demócratas y se autodenominan que han sido elegidos por la gente y tal, ¿no? Para seguir con este sistema totalmente loco de esclavitud a las personas. Después de todo esto, este cambio, esta burocratización, debido a la desposesión de la gran mayoría de la población de los medios de vida, los capitalistas están en una posición ideal para cobrar una tarifa de uso por el capital que poseen, pero que ellos no son los que lo producen ni los que lo utilizan. Y aquí ya vamos al melón o al meollo de la cuestión. En los centros de las ciudades, debido a todo esto, hay miles y miles de casas vacías, abandonadas a su suerte, mientras un montón de jóvenes, jóvenes, no tan jóvenes, peques, muy mayores, estamos mendigando pisos de protección oficial o se dejan sus vidas en una hipoteca trabajando para 4 cabrones, ya está. ¿Es, por tanto, esto ético? Está claro que en sí mismo el tener una casa vacía en propiedad no es ético, punto. ¿Es ético ocupar una propiedad vacía, abandonada y darle un uso? Rotundamente sí, claro. Decidnos. A ver, Juana, la loca, sí. Baudilio, decidnos. Rotundamente sí, esa es la respuesta, ya está contestada. Luego... Desarróllanos un poco. No, bueno, pues habría que, o sea, desde ahí, si es que está bien explicado, en la propia pregunta se explica, quiero decir, o sea, tiene sentido, o sea, que haya lugares que se pueden habitar y que no se están habitando, no. Tiene sentido, o sea, que haya gente que posea, por utilizar sinónimos, aunque queríamos darle la diferencia entre posesión y propiedad, que sea propietaria de lugares que no se van a aprovechar, no. Tiene sentido que la gente tenga un techo, desde luego. Entonces, esta herramienta, que es una reapropiación, como lo hemos hecho con otras cosas a lo largo de la vida, quiere decir de la humanidad y desde luego a lo largo de la vida del anarquismo, pues reapropiarse, ¿no?, de una casa, claro, que tiene sentido y es muy ético. De hecho, debería ser un deber moral, no me gusta, ético, repito otra vez. Claro, desde luego, hay que expropiar este tipo de viviendas que son propiedad de estas multinacionales, de estos fondos buitres, de estos bancos, ¿verdad?, que lo único que hacen es especular. O, ¿por qué no?, incluso de particulares, porque muy seguramente un particular que tiene un techo vacío es que tiene más dinero que tú y que yo juntos. Así que, claro, ¿por qué no? Para mí esto de la ocupación es consecuencia directa de poner en práctica nuestras ideas anarquistas, libertarias, de cuestionamiento a la propiedad privada. Sin más. Hoy en día la vivienda es una mercancía, no queremos funcionar en un mundo donde todo se compre, todo se venda, no queremos ser simples consumidores de lo que otras decían por nosotras,
Así que el medio para enfrentar este problema, como pues la solución más inmediata que veo yo, es la de pasar a ocupar. Claro, efectivamente es lo que hay que hacer, porque, en fin, los temas que giran en torno a la ocupación y que son inherentes a este fenómeno, que en este caso solo podremos reseñar, pues bien merecerían un análisis profundo en cuanto a sus orígenes, causas y consecuencias en la historia de nuestra sociedad, que es precisamente lo que estamos haciendo, ¿verdad? Estamos analizando por qué pasa esto. Claro, nos referimos, por ejemplo, al supuesto derecho a una vivienda digna o a una supuesta función social de la propiedad, por encima incluso de la intocable propiedad privada, que aunque estipulados en la Constitución española, se han convertido en utopías inalcanzables e igualmente desatendidas y manipuladas por los poderes en general, claro. En fin, es este ambiente ilegítimo el que, junto a un paradigma capitalista y patriarcal, ¿verdad?, ha propiciado la existencia y proliferación de casas y solares vacíos y abandonados, favoreciendo y potenciando la especulación inmobiliaria, ¿verdad?, la insalubridad, la inaccesibilidad a las personas a un espacio digno, la precariedad y la exclusión social. Y yo diría más, es que precisamente lo que hacen para apropiarse de los barrios, ¿verdad?, y de las zonas céntricas que popularmente han sido obreras, ¿verdad?, ¿no?, pues es usar mecanismos como las drogas, por ejemplo, la inseguridad, ¿verdad?, para echar a la gente y apropiarse de todas estas zonas. ¿Cómo lo veis esto? ¿O no estáis de acuerdo con ello? Porque, claro, a veces decimos aquí y nos contradicen. Explicarnos. ¿Estáis de acuerdo o no? Claro. Pues, sí, sí, estamos de acuerdo. A ver, el análisis es así, no se ha planteado aquí ninguna solución en la última esta que has hecho. Claro que existe una realidad de falta de vivienda, claro que existe una realidad de falta de techo, da igual en un sentido, ¿no? En cómo nos reconocemos como anarquistas, me da igual si está en una constitución o no, pero de repente la estructura social, en un pacto social no elegido, en realidad en el que estamos, esos derechos se tendrían que mantener. En el momento que no existen, habrá que tener las herramientas para superarlos. Una manera de superarlos, desde luego, es la ocupación. Y la ocupación también, y todo esto además siempre centramos, y imagino que nos vamos a centrar, porque nos pasa esto, y para eso habitamos ciudades monstruo como las que habitamos, en una ciudad. Pero bueno, que hay más maneras en otros lugares del mundo, y de este mundo cercano también, de habilitar espacios de encuentro y de vivencias. Que imagino que nos vamos a referir, nos podemos ir luego si no, a otro lado, todo el rato a ciudades y la ocupación en la ciudad, pero que también existen otras maneras de reivindicar. Entonces, cuando existe una necesidad absoluta, hay que conseguir maneras colectivas e individuales para hacerlo. ¿Es ético? Hemos dicho, absolutamente sí. ¿Es necesario? Es imprescindible, de hecho, a día de hoy. No hay otra manera de hacerlo. No, además no existe ni tiene sentido reformar esas leyes o que haya leyes que entonces sí, que los pisos de protección oficial, si estas cosas existen y pueden mejorar o paliar relativamente un problema, pero no van a solucionar un problema, y mucho menos en el que el mundo en el que existimos depende de otros mundos peores. En este caso, nuestro mundo es un poco mejor que los otros mundos peores. Entonces, los otros mundos peores, hay gente que de otros mundos peores va a venir a nuestro mundo un poco mejor, y entonces esto es un ciclo que nunca va a parar, mientras la estructura social se mantenga. Entonces, estas herramientas son necesarias e imprescindibles. ¿Cómo pensáis que se hace? Pero claro, yo el problema que veo a todo esto es cómo integra la sociedad. Pues, creo que aquí en este espacio tenemos todos cristalino que esto es fundamental, es imprescindible y es, ya está, es que necesidad social, punto. ¿Cómo se integra esto para que la sociedad comprenda esta necesidad? Quiero decir, ¿cómo se lucha contra este monstruo que te está diciendo que no eres tú quien te tiene que ganar con el sudor de tu frente un chale propio?
Supongo que no todo el mundo quiere o está preparado a llegar a estas conclusiones, porque a un demócrata medio que cree en la democracia o no le importa que el mundo funcione de tal manera que unos pocos viven mejor a costa de otros vivan peor, pues creo que no hay manera de convencerle. En otros casos, imagino que tendrá que tocarle en lo más crudo y en lo más personal para que pueda llegar a sacar estas conclusiones. Es que yo he conocido casos de gente que vive en la calle, que aun estando en situación de calle, rechazan la idea de la ocupación por indigna, cuidado, por indigna y no ética, ¿no? Y claro, yo alucino, gente que está en este tipo de situaciones, pensar, hostia, es que preferir estar haciendo cola porque a lo mejor esa noche tienes una cama, que coger esta alternativa porque piensas que no te corresponde, porque es robar, no sé, es como muy... No sé, a mí eso como me pone los pelos de punta, la verdad. Es muy fuerte, sí. No. Claro, sí, no, bueno, como hemos hablado antes, la cultura capitalista se ha impuesto, entonces quiere decir, tú te lo tienes que ganar con el sudor de tu frente. Cultura capitalista y judeocristiana, además, sí, ¿no? sí, Como hemos sí, apuntado. Sí. Y aparte, claro, esto es o sea, ¿por qué no seguro? Quiero decir, porque esta cultura existe, se sigue manteniendo en la tele, en todos los lados. ¿Qué? Porque has preguntado un poco qué opciones hay. Pues intentar colectivizar las soluciones. Claro. Pues existen asambleas de vivienda, existen sindicatos de barrio, existen no sé qué. No, bueno, yo no es que esté muy de acuerdo en todas las cosas, no sé si luego profundizaremos, pero desde luego sí que es un colectivizar el problema e intentar colectivizar las soluciones es una manera. Luego, bueno, hago ya unos apuntes por si luego nos vamos a ese tema. Quiero decir, o sea, creo que siempre hay unos problemas con caer en el asistencialismo, siempre al final se termina siendo un servicio con usuarios y gente que ofrece servicios, pero la idea de que esto es de todas, te puedes acercar, vamos a ver cómo se hace, creo que nos merece la pena. Entonces, la vivienda, hay gente que no tiene vivienda y la gente necesita vivir. Bueno, pues entre eso, hacerlo. Casos como el ejemplo de persona sin techo que no quiere ocupar, pues es una víctima del sistema. Sí, no tanto un enemigo, pero sí por lo menos una víctima del sistema. No, desde luego víctimas totalmente adoctrinadas, ¿no? Y víctimas totalmente alienadas, que es lo que intentamos luchar. Tiene mucha razón nuestro compañero Baudilio, ¿verdad?, en que nos centramos en las ciudades, pero es que tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Fraguas, ¿verdad?, o de todos los pueblos abandonados, la España vaciada, y esto no es de ahora. A ver, yo en los años 80 con unos colegas en Galicia ocupamos una aldea abandonada en medio del monte y estuvimos allí, arreglamos las casas, limpiamos los pozos, las calles y estuvimos allí 3 años viviendo. Al final nos marchamos porque estábamos hartos de estar en el monte, ¿no? Pero quiero decir que es un tema que desde luego es muy importante y está pasando. Bueno, en fin, continuamos. Y es que, claro, no es que para ser anarquista haya que vivir al margen del sistema, pero sí que es mucho más coherente o es un signo de lo efectivo que te estás haciendo el hecho de conseguir vivir al margen, es decir, colaborando lo mínimo con el Estado y el capital. No trabajar para ello, pero usar tu creatividad y tu fuerza creadora para buscarte la vida para ti, no comprar, reciclar, lo que la locura consumista arroja a la calle, ¿verdad? De esto ya hemos hablado antes, ¿no? Cuando vemos la locura de la sociedad, ¿no?, y lo que hay tirado en la calle. Entonces, bueno, el anarquismo se construye día a día en proyectos de difusión, como por ejemplo nuestra radio Tirso Libertaria, pero también apoyando en manifas, apoyando en protestas, etcétera. Si el anarquismo mira de abolir la propiedad privada, hay que actuar como si hubiera sido abolida. ¿Por qué no calan estas ideas entre la población, pensáis? Lo de que no calan, ya hemos tratado bastante esto. Lo que no metemos son
son soluciones. Lo que sabemos es, sabemos por qué no. Vale, sabemos que no, porque es por lo que hemos hablado de cultura capitalista, cultura democrática, cultura judeocristiana, unos medios de información, una presión ideológica que va muy, muy por encima de nuestras capacidades. Claro que nos sorprende decirnos, a ver, pensemos, vamos a tener una ética, vamos a ser, ¿cómo puede ser que la gente quiera estar alienada, ¿no? Como nombrabas antes, pues quizá no lo tenga, pero cuando tienes esos valores impuestos, es normal que funcione. Y cuando encima vienen atrapados también en una realidad económica muy bruta, pues más complicado suele ser. Igual también no pensemos que la gente es imbécil. Yo creo que la gente es más vaga que imbécil. Esto es así, ¿no? Es así, no es así, no. Sí, es más, pues, o sea, y aquí va la cuestión por algunos lados, ¿no? Por la responsabilidad, o sea, que por eso hay algunas críticas sociales, ¿no? Que hacen responsable como a toda la sociedad y va un poco por ahí, quiero decir, o sea, si no quieres, sí lo sabes, nadie es tonto. Claro que hay más posibilidades, menos conocimientos, da igual, no hace falta leer a Bakunin, ni a más. Desde luego el Mein Kampf en absoluto, ya te lo digo yo, porque por lo he leído no aporta nada a nadie. Pero no, digo que no hace falta haber leído muchas cosas para saber, pero la gente sabe qué es lo que le conviene, sabe normalmente, porque ha vivido en algún momento de su vida, se ha dado cuenta que lo colectivo mejora, que lo colectivo aporta, que atender a más necesidades. Pero la comodidad o la vagueza, no sé si me lo he inventado. O la distracción también, ¿verdad? Que Sí, la distracción a veces no elegida, quiero decir, la distracción económica de tener que buscarse la vida continuamente no es una distracción, quiero decir, es una necesidad y en la que a lo mejor pues se tiende al egoísmo, quiero decir, si es que si lo que te rodea es egoísmo, es normal que se tienda al egoísmo. Y ya que tengo el turno, por decirlo así, hablando de, no, como en la introducción que has hecho, lo de vivir al margen o no, creo que hay muchas posturas y muchas formas de lucha y de anarquismo, o sea, para mí sí son casi todas, muchas de las que voy a nombrar, desde luego son válidas. O sea, vivir al margen, intentar contribuir lo menos posible, me parece necesario y me parece que se puede a un grado, todas podríamos llegar a ese grado, me refiero. O sea, no consumir en algunos lados, no sé qué, intentar no tener explotación laboral. Igual, esto puede ser sindicarse por algunas, esto puede ser no trabajar o tener trabajos al margen. Por ejemplo, también existen las propuestas, imagino, de colectivizar esta serie de colectivizar nuestra vida económica y social, entonces también no depender, y también existen, o sea, opciones de hacer un análisis social, como más o menos todos concluiríamos, en plan de este mundo es una mierda, para decirlo en 2 palabras, e intentar golpearlo, vamos a decir. También son estrategias que también me valen. No todas se pueden unir, a veces un poco, pero están ahí y las 3 me parecen válidas y me parecen que se basan en la raíz del análisis social de esta estructura social. No es a la que tenemos que aspirar. Esta estructura social solo genera muerte en todos los sentidos. Pero viva el punk, diría Amanda. Pero yo sé, perdón, he dicho mal. Viva. Claro, es que ahora que lo comentas, no me parece vagueza, pues es que esto es la comodidad, porque yo soy de las que piensa que además, yo soy una persona muy catastrofista porque no creo en la sociedad, punto, eso es una realidad para mí. Si no lo sabía alguien en las ondas, no creo en la sociedad como tal, pero sí que creo en el ser humano. Entonces es verdad que creo que cada uno, claro que tenemos la capacidad de saber qué es lo que nos conviene, qué es lo que queremos, que todos tenemos sueños y todos sabemos cómo organizarnos para conseguirlos, pero como sociedad somos absolutamente estúpidos. O sea, la masa social que tiene en vena metido este sistema por lo cómodo es lo que creo que no tiene ninguna solución, porque es en el momento en el que tú puedes esforzarte en hacer algo, organizarte con tus compas, enfrentarte a los conflictos que van a surgir porque vas a discutir, porque vas a tener que transigir a veces, porque vas a tener que exponer a veces. Es como, bueno, mejor que me lo hagan. Entonces, al final tenemos construido una sociedad totalmente infantilizada y minusválida, como decía en la poesía, pero es que me parece un concepto clave, es que nos hacemos minusválidos porque entendemos que siempre hay un papá que nos va a decir lo que hay que hacer y que nos lo pone. Te puede gustar más o menos, si no te gusta, como es papá, pues encima, ¿qué papá me lo ha hecho mal? No, coño, ¿y dónde queda la responsabilízate tú de lo tuyo? Vamos a tomar de verdad es que no sé cómo decirlo, vamos a hacernos responsables de nuestros actos. Es que el mero hecho de que existamos y que tengamos una vida tiene unas consecuencias y yo tengo que saber qué son esas consecuencias y tengo que estar preparado, porque lógicamente no lo puedo afrontar todo porque no sé muchas veces lo que me va a venir, pero yo sé que si yo doy un paso puede estar la acera delante o puede haber un agujero, coño, pues
tendré que afrontar lo que viene, porque es que tengo que vivir y me tengo que mover, y claro que es que la única forma es la colectivización. Por esto, porque al final, y es que además creo que somos idiotas para más por el tema de que es que hay, pues cuando ha pasado lo de la Filomena, cuando ha pasado lo de la pandemia, si es que me parece que es evidente, de hecho los barrios de toda la vida, los pocos que siguen existiendo, si es que funcionan así, si es que al final creo que somos conscientes de que nos necesitamos y que todo funciona mucho mejor y fluye mucho mejor cuando nos sabemos relacionar y cuando nos cuidamos, porque no es cuestión de que tú obligatoriamente cuidas a tu vecina, es que te nace de verdad preocuparte porque tu vecina esté bien, porque de alguna forma forma parte de tu vida, ¿no? Entonces, que la gente que mantiene estos barrios y estas formas de vida vivas, creo que son como los últimos resquicios de, bueno, hay un poquito de esperanza porque aquí parece que cuesta un poquito más rascar para llegar a lo otro, ¿no? Pero que poco a poco se van alejando y cuesta que la gente entre en estas dinámicas de colectivización y de comprensión de que tenemos que estar todos juntos, ¿no? Y no favorece nada el hecho de que haya cada vez más estructuras arquitectónicas, hablando de la estructura de las ciudades, que te aíslan, ¿no? Al final son urbanizaciones, los PAUs, o que se construyen como un poco alejados del centro, que tienen como X comercios concretos a los que tú tienes acceso, que además tienen la facilidad de que desde el garaje subes a tu casa, no tienes ni que cruzarte con los vecinos. Quiero decir que al final como que acompaña todo un poco a, no, tú vive tu vida, que nadie va a mirar por tu culo, cuídatelo y ya está, ¿no? Entonces, que el estar luchando todo el rato contra esto es complicadísimo. Quería comentar al respecto de lo que has dicho, Baudilio. Es que no sé cómo lo has dicho exactamente, pero el otro día estuve escuchando un programa que me pareció muy interesante, que plantea un concepto que para mí es nuevo a pesar de que ya existe hace muchísimos años, que se llama el aceleracionismo, que lo que tiene como dos vertientes, ¿vale? Una como lo definen como vertiente de izquierdas y de derechas, por ser un poco toscos, pero bueno, básicamente es esto, y plantea precisamente el que acciones de, pues como comentábamos, de apoyo a manifestar, como las típicas formas de lucha clásica que existen, no van a llegar a ningún lado porque al final de alguna forma se resisten al sistema, pero no dejan de estar pautadas y adaptadas a este ritmo del sistema, ¿no? Entonces, esta corriente del aceleracionismo lo que plantea es que tenemos que ir más allá al ritmo que está imponiendo esto para romper precisamente estructuras, para generar tal diferencia de funcionamiento con lo actual que cree la necesidad natural de reorganizarse de otra forma diferente, ¿no? Entonces, no estoy hablando de violencia o no violencia, simplemente el generar un cambio tal que la gente no esté tan despistada que por huevos tenga que empezar a reestructurar lo que conocen. Entonces, me parece muy interesante y me parece que es un poco esto, no es que hay que empezar a pasar a la acción, no sé muy bien cómo, tenemos muy claros cuáles son los ideales, está claro que hay un entretanto en el que nos estamos adaptando, pero quizá lo que necesitamos es, bueno, pues vamos a dejar de esforzarnos y a invertir energía y tiempo en esto y vamos a la ruptura, ahora por culo esta, vamos a empezar a concienciar a la gente del barrio y mañana ponemos unas vallas en la autopista, que no se me ocurre, ¿no? Pero... Claro, no, a ver, sí, bueno, aquí ha soltado el sermón, Natalia, pero bueno, quería decir, ¿verdad?, que en fin, hablamos de las estrategias, ¿verdad? Porque, en fin, yo no sé si es un error de estrategia generalizado, ¿verdad? Pues que primero se ocupa y luego se quiere ganar a la gente del barrio, y esto en realidad es una lotería. Como dice Natalia, de verdad, sería más fácil que la lucha se hiciese desde asociaciones vecinales y que el hecho de recuperar espacios abandonados, lo que ellos llaman ocupar, pues sea estrategias que nazcan de las luchas de los barrios, ¿verdad? Barrios que son de trabajadores, pues debería apoyarse esto. ¿Creéis que esto reafirmaría el apoyo mutuo con la gente de los barrios y demás? O sea, no primero ocupar y luego intentar ganarte al barrio, sino al contrario. Y también quería... Bueno, sí, contéstanos. No, yo creo que son dos estrategias paralelas. Quiero decir, aquí las necesidades individuales hay que suplirlas. Las necesidades colectivas son a las que hay que enfocar y... obviamente son las que nos van a aportar mucho más, y desde luego se nos está olvidando, ya lo meto también, quiero decir, o sea, las ocupaciones en un sentido político, le pongo 1000 comillas, quiero decir, o sea, hablar de centros sociales o de gasteches o de bibliotecas, esto, que no las estamos tomando también en cuenta, que van más allá de las necesidades de vivienda, van también de el uso de los espacios, que es verdad que lo hemos nombrado, yo el primero,
todo el rato como lugar donde vivir, pero o sea, los espacios se usan para muchas cosas, los espacios se necesitan y los espacios pues hay que tomarlos. Y, por si no he contestado bien la pregunta, sí que es muy interesante, ya antes hablamos, ¿no?, de que sí que hay asambleas de vivienda, sí que sindicatos de... que me sale solo en catalán ahora, los sindicatos, sindicatos de vivienda, vale, ya, bueno, o sea, como que sí que existen, bueno, que soy yo de medio Barcelona, sí, a ver, que sí que existen todos estos espacios, o sea, todos estos tipos de asambleas así, y que me parece mucho mejor, no creo que sea un paso previo, de hecho, a veces, como en todo, hay que tomar iniciativas. Y otra vez, siempre, cuidado, las 1000 alertas, en mi caso, como yo lo pienso, ¿eh? O sea, cada grupo que trabajemos le dé la gana. Cuidado con los asistencialismos, cuidado con generar una cosa que tenga usuarios y no iguales que participen, con lo difícil que es, y lo sé. Claro, efectivamente, hay una diferencia muy grande entre una cosa y otra, y sobre todo teniendo en cuenta cómo a través de los medios se instauran el miedo social y se intenta despolitizar la ocupación o criminalizarla, que es lo que hacen los más media. En fin, claro, es que, en fin, nosotros entendemos que la ocupación de la vivienda es algo que responde a necesidades básicas y es absurdo no disponer de espacios vacíos que no se usan desde hace años, porque claro, la ocupación suele tener como compañera de viaje a las operaciones policiales, la criminalización, pero en fin, su objetivo es materializar el derecho a la vivienda. Y nos preguntamos, ¿es delito limpiar, pintar, reutilizar y dar vitalidad a un edificio abandonado? Pues si es delito, seamos delincuentes. Claro, efectivamente, pero es que nos venden eso. No sé si querías añadir algo, Natalia. No, añadir, es verdad que, o sea, puntualizar lo de que viviendas que no se utilizan desde hace años, pero un poco rescatando lo que comentaban los compas antes, es que ni siquiera, o sea, que el mero hecho de que haya una persona que tenga una vivienda en la que habite habitualmente y una segunda vivienda a la que pueda, cuando hay gente que no tiene ninguna, joder, sí que poner también esto encima de la mesa, que por qué una persona se merece o no se merece tener más, que es que primero vamos a cubrir esto que es necesario, ¿no? Que es lo que comentaba Juana, que es que si no lo tachamos como de derecho, es que es una puta necesidad, es que necesitamos comer, tener un techo y poder relacionarnos, punto. Y creo que esta es la realidad social o son las bases para mí de la construcción social básica. Luego por encima de esto podemos construir filosofías, artes, pero si no tenemos esto, que es lo que nos asegura la subsistencia individual, ya está, es que no hay más que hacer. Bueno, pues para construir un poco de filosofía vamos con un poco de música. Una casa ocupada
Seguimos en Radio Tirso Libertaria, en vuestro programa Vive y Lucha, y os recomendamos nuestro canal de Twitter, arroba Radio Tirso. Seguimos hablando con Juana Loca y con Baudilio de la propiedad privada y de la ocupación, y queremos hacer mención a un tema que no queremos que se nos quede fuera, y es la gentrificación. Los alquileres están por las nubes y, mientras tanto, la ciudad se convierte en un museo para los turistas. De verdad, se trata de terrorismo económico. Los vecinos son expulsados hacia las afueras o incluso echados a la calle, y al mismo tiempo los especuladores mantienen vacías unas 150.000 viviendas en toda el área metropolitana a la espera de que los precios suban. ¿Qué es lo que justifica exactamente que el movimiento Ocupa merezca este tipo de atención? Pues probablemente porque se trata de la punta de lanza de batalla por la ciudad contra la gentrificación. Como respuesta a esta situación de expulsión y de transformación de nuestras ciudades, el movimiento Ocupa utiliza la acción directa. Puesto que la vivienda es una necesidad y hay multitud de edificios vacíos y deteriorados, los ocupan y los arreglan. Chimpún. O sea, ya está. Es una idea muy simple y muy fácil de entender. Pobres e indocumentados ocupan además también a menudo de forma clandestina y particular, y el movimiento no es sino una versión organizada y abierta de esto último. En lugar de mantener la ocupación en secreto, despliegan una pancarta, limpian el edificio y se organizan para defender sus nuevos hogares. Muchas de las casas ocupadas se transforman en centros sociales, como hablábamos antes, que funcionan como base para un movimiento anarquista o autónomo, sin más, mucho más amplio. También se transforman en puntos de referencia para la lucha comunitaria contra la gentrificación. Los colectivos de los centros sociales ocupados establecen relaciones con los vecinos y protestan juntos contra la especulación y la subida de los alquileres. Y además los ocupas ofrecen un ejemplo radical de solución a la gentrificación. Y habiéndose liberado de la esclavitud salarial, pueden dedicarse a la organización. En los centros sociales más exitosos, los vecinos apoyan a los ocupas, lo que hace que las autoridades duden a la hora de desalojarlos, y ya tenemos aquí el germen de esta creación de estos espacios que, como bien decía Baudilio, que también hay que mentarlos porque son centro al final para compartir y para organizar este tejido, ¿no? Un poco al margen ya de hemos cubierto necesidades, ahora vamos a estructurar las sociedades como nosotros pensamos que es necesario, ¿no? Y qué importante es dar visibilidad a todo esto, ¿verdad, compañeros? Claro, o sea, efectivamente, o sea, creo que, que hay un movimiento de ocupación, al igual que como hemos hablado de las asambleas de vivienda, así beneficia, hace evidente el problema y además da como un ejemplo, como hemos dicho, de otras vías en las que se pueden hacer, ya no solo de vivienda, sino también de formas de compartir y compartirse de otras maneras, de igual sea económica, ya sea igual de recursos, porque estamos hablando también que hay espacios en los que se genera debate, se genera laboratorio de ideas, se generan a veces comedores, o se generan recursos como tiendas gratis que se llaman, ¿no?, para dar ropa, se generan espacios donde la gente puede no sé, ensayar grupos de música, ensayar grupos de teatro, o sea, es una realidad que el movimiento Ocupa genera y que desde luego es necesaria, es dar espacio a lugares que no existen en esta ciudad y que aunque existan o los intenten recuperar, como es la tendencia o el intento de tendencia quizá en algunas ciudades, ¿no?, que vienen gobernadas por estas gentes en los últimos años, generar una cosa que la hacemos entre todas, no desde arriba, no con imposiciones, sino con las necesidades y las aspiraciones que vamos teniendo, las vamos cumpliendo, con obviamente nuestros miles de ensayos, errores, que se dice. Sí, resumiendo eso, es lo que mola, dar ejemplo de que se puede funcionar más o menos al margen, encontrándose la gente de igual a igual, autoorganizándose, comunicándose con sus disidencias, pues eso, generando autonomía, espacios, reductos punks, bueno, dar ejemplo al fin y al cabo, es que en de algo distinto a lo que suele... Algo distinto y necesario, porque en realidad desde mi punto de vista estos son puntos de crecimiento social, precisamente porque lo que ofrecen son cosas que son ajenas al sistema en ese sentido, porque al final sí que tienen sitios donde poder ir a ensayar, sí que tienen sitios para... pero están siempre bajo este paraguas o de este formato, ¿no?, que te ofrecen y ya está. Esto realmente es una cosa que nace de, como decís, que nace de la gente. Entonces es que es realmente el sitio donde construir, ¿no? Sí, claro, sí, efectivamente, y es que es una estrategia de lucha. Lo vimos el año pasado, por ejemplo, con la sede de UGT en la calle Hortaleza, como se ocupó, ¿no? Porque claro, el ayuntamiento coge un edificio histórico, lo recalifica
Y claro, entra gente a hacer una actividad de ocupación y les rompe el negocio, ¿no? Porque se trata de eso, para ellos es un negocio, ¿no? Entonces, bueno, hay que seguir haciéndolo, ¿verdad? Eso es, confrontar. Una manera revolucionaria, digamos, de afrontar el problema de la gentrificación, ¿no creéis? O sea, absolutamente sí, y que no se nos olvide, es decir, todos los espacios construidos desde iguales no es mejor muestra, o sea, siempre sabemos que nuestros fines son nuestros medios, por lo tanto es la mejor manera de practicarlos. Y las entendemos como revolucionarias. Efectivamente, y qué mejores lugares para conspirar que los que hemos creado nosotras mismas, ¿no? Bueno, para seguir conspirando vamos a poner un poco de música. Pues seguimos en Radio Tirso Libertaria con el gatete de Miguelín en vuestro programa Vive y Lucha, hablando de propiedad privada y ocupación. Y nada, vamos a ir cerrando un poquito el tema, que podemos estar hablando de esto eternamente, pero bueno, creo que queda cristalina cuál es la idea, qué es lo que hay que defender, pero bueno, nosotros seguimos en esta lucha. Y es que la gente se equivoca si piensa que los propietarios tienen derecho a tener la casa vacía. No existen derechos absolutos. La función social de la propiedad se debe respetar.
respetar. Y dejar abandonada una vivienda es contrario a ello y es hacer mal uso de la propiedad. En consideración a esto, los jueces concluyen, de hecho, que la ocupación no es delito. Al contrario, el delito debería ser abandonar viviendas y especular con ellas, que es lo que se está haciendo actualmente. Habría base para ello en la Constitución española, en el artículo 47, que es el que dice que todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda, y no sé si pondrá vivienda digna, pero todos tenemos derecho a una vivienda digna. Entonces, con esto como idea principal, compás, Juana, Baudilio, puede ser delito, o sea, que estas personas, o sea, que legislativamente hemos visto que no, puede ser delito si el objetivo de esta acción es reivindicar y materializar el derecho a la vivienda, y voy más allá, es que realmente, ¿quiénes son los verdaderos enemigos de esta problemática? Sí, yo solo quiero apuntar primero que efectivamente lo es, igual no es cuestión de este programa, para eso ya llamaréis, tenemos unas compas abogadas y abogados que son geniales en esto, que igual también ahí rompemos una lanza a su favor de qué bien lo hacen y que a veces como nos salvan el culo, como se dice. Y en cualquier caso, como ha dicho antes la compa, quiero decir, o como cantan en las manifestaciones, ¿no?, en Euskal Herria, o sea, okupazioa delitua bada, gora delincuentzia. Si la ocupación es un delito, pues vamos a delinquir. Y como enemigos públicos número 1, pues señalaríamos a toda esta lacra de bancos, banqueros, constructoras, inmobiliarias, a la administración pública, a los políticos y a las empresas de desocupación, a las empresas de alarmas, y a mí los que me caen especialmente mal son ese colectivo olvidado que viene a ser el de los pequeños propietarios, o sea, los rentistas que viven a costa de esfuerzo ajeno, se lucran de ello y, bueno, lo que viene a ser vivir de las rentas porque por no sé por qué han heredado, tienen o lo que sea, techos y lo cobran carísimo, o como si es baratísimo, pero que muy seguramente sea igualando el nivel, bueno, el precio del mercado, sí, eso es. Claro, la pregunta sería ¿por qué tienen esas rentas? ¿Cómo han conseguido esas rentas, verdad? Pues porque existe la propiedad privada, que si por mí fuera no existiría ni o sea, pues por herencia, por haber pisoteado a otras o por lo que sea. Yo ya iba a decir que si por mí fuera no pasaría, o sea, no respetaría ni la herencia de padres a hijos, sino que no tuvieran ningún tipo, o sea, que las casas no costaran dinero, así bajarían todas, vamos, así esto no existiría. Claro, efectivamente. Si no se acumularan este tipo de propiedades, pues caería por sí mismo. No existiría el mercado inmobiliario, desde luego. Punto. Claro, se rompería este sistema explotador. Por eso estamos en contra de la propiedad privada y por eso estamos en contra del uso de la vivienda, ¿verdad?, para destrozar a las personas, ¿no?, para que uno esté continuamente durante toda su vida endeudado con hipotecas y demás para poder mantener un espacio donde vivir, un espacio que es la necesidad vital y donde todos y cada uno tendríamos que tenerlo ya por sí, por derecho, ¿verdad, compañeros? Pues sí, molaría, porque aquí desde luego, haciendo un sondeo generalizado a la gente que yo conozco, o 1, ocupa, 2, le paga al banco, o 3, le paga al rentista de turno. Claro, efectivamente, y esto es lo que queremos romper como anarquistas. Bueno, pues os agradecemos mucho a Juana la Loca y a Baudilio Bernardino, ¿verdad?, que hayan estado hoy con nosotros en Radio Tirso Bebé, Libertaria. por eso es Baudilio Bernardino, es por bebé, porque es como me llaman. Sí, yo iba a decir Osorio como último apellido, pero bueno. Os agradecemos que estéis con nosotros y nada, pues para despedirnos, decirnos lo que queráis y adelante. Sí, que las ocupas no se vendan. Claro, bueno, sí, yo voy a intentar ser breve, pero sí quería hacer 2 apuntes.
Hay un lado al que ya no nos vamos, pero invito, sobre todo a ver si lo piden en los likes o como vaya esto, ¿no? Que no, sí, para que haya, porque creo que es un tema aparte, ¿no? Las empresas de desocupación, no me quiero meter mucho en esto, solo decir que se están ganando un montón de cosas con esta gente, que de hecho directamente todas estas empresas cuando ven que son casas con gente del movimiento de ocupación, que lo hemos nombrado así, lo podemos nombrar así en genérico, de verdad están dejando de venir, ya ni lo intentan, ¿vale? Y estamos hablando de muchas empresas sí que desconocen, pero en cuanto ven que es un trabajo que no van a poder llevar a cabo, no lo hacen. Aquí en súper rápido, bueno, sí. No, sí, o sea, sin entrar mucho en ello, pero es que me interesa porque le quede claro a la gente. Claro, entonces, porque estos desocupas en realidad son los que sacan de los pelos literalmente a la gente que haya, da igual quién sea ni cómo esté. ¿Cuál es el motivo por el cual ha conseguido confrontar el movimiento Ocupa a esta gente? Claro. Porque me parece importante en realidad. Sí, yo creo que aquí al final son empresas que van por dinero y tienen un contrato normalmente de tiempo. Por lo tanto, hay empresas más grandes, como Desocupa propiamente dicha, que tienen unos contratos policiales muy grandes, por lo tanto casi siempre va con la policía, sino con la prensa, y les suele facilitar, no hay que decirlo claro. O sea, aquí la mayoría de desalojos de Desocupa se los está haciendo la policía, ¿vale? O sea, lo que es una empresa que gana dinero mientras la policía le facilita un trabajo. Eso es de puta madre. Esto es así. Entonces, también, o sea, depende de las circunstancias de las casas, pues hay casas que los controles de acceso, esto que llaman, ¿no?, que es poner a una empresa de seguridad privada, un tiempo y todo esto. En general, al final, con el tiempo, si se consigue aguantar a veces implica quedarse unos días, unas semanas así, desde luego empieza a parecer no rentable. Seguro que cuando hay apoyo desde fuera, que también se está consiguiendo muchas veces solo de presión, incluso aunque haya mucha policía, también está funcionando, y desde luego otros tipos de estrategias de confrontación directa que también han funcionado. Entonces, de verdad, en Madrid no solo no han desalojado a nadie de lo que se llamaría, y disculpad por decir este nombre porque no me gusta, o sea, no soy nada identitario en esto, pero lo que sería, pues sí, pues, más gente como el movimiento Ocupa o con más, pues bueno, con conexión política, no han desalojado a nadie, y es más, en todos los intentos que ha habido y en que este movimiento solidario a través de asambleas de vivienda y también de movimiento Ocupa, así que se accedió, tampoco lo han hecho, ¿vale? Está claro que han desalojado 1000 sitios. También la otra gran estrategia, que esto escapa sobre todo a nuestros medios que decíamos antes, ¿no? Y nuestros fines, quiero decir, porque y de la gente, de lo cómoda o no que quiera ser, muchas veces también lo hacen a parte de dinero. O sea, en realidad suele ser, las primeras ofertas van por ahí y así sacan, ¿vale? También muchas veces sobornando, por utilizar este término, a una parte de un edificio pueden sacar al edificio entero. Esto sucede. Tengo que decir así como caso, porque lo quiero decir, en una vivienda en Tetuán nos ofrecieron 5.000 euros de entrada al año de proceso, y después de haber resistido de forma activa al intento de Desocupa, nos ofrecieron 30.000 euros en el pasillo del juzgado, diciendo, si cogéis 30.000 no hay juicio. Y no hay juicio. Esto debería terminar con estas palabras, pero no lo voy a hacer para enganchar con la canción que ha elegido la compañera Juana. Pero efectivamente no va de dinero esta cosa, va de una cuestión de ética, y que las resistencias, que es lo que quiero decir ahora, merecen la pena. Merece la pena la resistencia con Desocupa y merece la pena la resistencia a la policía. Ha habido varios momentos, hay diferentes circunstancias, pero en general ha habido una tendencia muy grande a que cuando hay órdenes de desalojo o de desahucios, la gente abandona las casas. Es normal, no tiene apoyos. Entonces, aquí la invitación es: venga, apoyemos cuando hay desahucios, apoyemos cuando hay desalojos, porque separan. Separan una vez, separan dos, separan tres, a veces eso da meses a una familia, a veces da semanas a las compas que están en esa casa. Sobre todo, nos da fuerza, nos da creernos que es algo, nos da una estrategia colectiva, nos da vernos, nos da hablarnos, y efectivamente, el último día, va a haber un último día. Es así, de momento contra el Estado perdemos en esta parte. Pero hasta ese punto y hasta ese segundo final merece la pena resistir. Claro, entonces aquí entro a preguntaros a ambos para que igual que quede como... No, claro, si más esto ya es más curiosidad mía. Ocupación, pues, fin o medio. Ocupación durante. Quiere decir, es un lugar, una estrategia, una conspiración. O sea, el horizonte es entre todas.
la construcción de la sociedad igualitaria, si llega, es entre todas. Si no llega, es una herramienta para enfrentar lo que ya existe. Eso es, herramienta para vivir como queremos vivir. Claro, es que se piensa realmente en este mundo utópico que ojalá llegue pronto, aunque Mario diga que va a llegar dentro de mucho, mucho tiempo en un futuro. Ocupación per se, esto, o sea, es un concepto que ya está, se borrará y sobre todo resistencia y, como decimos siempre, la lucha es el único camino. Dejamos con música. Se callan, infraestructuras que te cagan en tus casitas pactadas. No seas tu atrapas, no vendan las casas. Buscan la división, fuera las contratas y no a las contratas, no vendan las casas. Buscan la división, fuera las contratas y no. Porque aquí no se vende la anarquía y que nadie vote aquí, no tenemos que hacer oír. No a las contratas, no vendan las casas, buscarán la división, pero las contratas no. No seas guatrapas, no vendan las casas, buscarán la división, pero las contratas no. Esperamos que os haya gustado este programa y nuestro tema sobre la propiedad privada. Os emplazamos a la siguiente semana, donde seguiremos tratando los temas que más os interesan. Os recordamos nuestros canales de contacto para que podáis comunicaros con el equipo de Radio Tirso Libertaria. En el canal de Telegram y de YouTube nos podéis encontrar como Radio Tirso Libertaria. En las cuentas de Instagram y Facebook también como Radio Tirso Libertaria. En Twitter somos @Radio Tirso. También nos podéis contactar por WhatsApp en el 692-720-150. 692-720-150. O por email a través de radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Hoy os hemos acompañado a Mario Cortés, Natalia, la nave había estado Aitor, yo soy Alberto, y también nuestros invitados especiales, Juana la Loca y un compa Baudillo. Baudilio Bernardino. Y espera, ¿y quién más ha estado? ¿Que no va a despedir el programa que está interviniendo? Y nuestro gato. Esto vive y lucha. ¡Salud!